Lunes 18 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, tenemos hoy el famoso pasaje del milagro, de la curación, de la sanación del ciego Bartimeo. Sabemos que este ciego se llama Bartimeo porque nos lo cuenta el evangelista San Marcos. El evangelista San Lucas no nos cuenta ese detalle. De hecho, la palabra Bartimeo significa literalmente hijo de Timeo. Sabemos entonces que en realidad este ciego era hijo de un tal Timeo, pero al parecer era un ciego bastante conocido en Jericó, y por el hecho de que varios evangelistas registraron este hecho milagroso, sabemos que esto impactó profundamente a la primera comunidad cristiana. Vamos a meditar tres mensajes de este evangelio. Primero, ¿cuál es tu ceguera? Segundo, siempre habrá alguien que te critique. Tercero, ¿qué quieres? Vamos con el primer punto. ¿Cuál es tu ceguera? El evangelio comienza diciendo que cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna, y que este ciego, una vez se enteró que venía Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Amigos, tenemos mucho que aprender de este ciego Bartimeo. Podemos decir que existe una ceguera física, pero también existe una ceguera espiritual. Así como existe una visión física y también existe una visión espiritual. Bartimeo tenía ceguera física, pero tenía una clara visión espiritual. Contrasta esto, por ejemplo, con el apóstol San Pablo. Antes de que Pablo se convirtiera, él tenía una profunda ceguera espiritual, aunque tenía una clara visión física. Digamos que hoy en Bartimeo vemos la antítesis de lo que sucedió en San Pablo. Esto lo narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículo 8, cuando Saulo iba camino a Damasco. Dice que se encuentra con Jesús, cae al suelo, y cuando se levanta del suelo, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Entonces lo que Jesús hizo con Bartimeo fue lo siguiente: aquella visión clara espiritual que tenía, pues la hizo física. Y en cambio lo que Jesús hizo con Saulo fue lo siguiente: aquella ceguera espiritual se la hizo física, para después, por supuesto, sanarle definitivamente cuando llegó donde Ananías en Damasco. Pero volvamos a Bartimeo. Este hombre tenía una clara visión espiritual. Fue capaz de reconocer a Jesús como Mesías, como hijo de David. Fue capaz de creer en él. Fue capaz de lanzarse a pedir su ayuda, aunque tal vez era la primera vez que estaba en su presencia. Sin embargo, tenemos a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que aparentemente veían muy bien físicamente, pero tenían una tremenda ceguera espiritual. La pregunta que hoy nos hace el Evangelio es esta: ¿cuál es tu ceguera? Podríamos decir entonces que la primera gran ceguera es la falta de fe. Cuando una persona no tiene fe, no logra contemplar con claridad, no logra ver con claridad la realidad. La ve solamente a través del filtro de sus propias pasiones, a través del filtro de sus intereses, a través del filtro de sus propias debilidades, pero carece de la luz sobrenatural para comprender gran parte de la realidad. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema del dolor. Una persona sin fe no tiene salida para el dolor. El dolor le reduce al estado más absurdo. El dolor le reduce a la situación más desesperada. En cambio, cuando tú tienes fe, puedes sobrenaturalizar ese dolor. Entender que no podemos comprender siempre el porqué del dolor,
pero la fe nos lleva a entender el para qué del dolor. Es decir, gracias a Cristo, el dolor tiene un sentido. El dolor se puede unir a la pasión de Cristo, se puede sobrenaturalizar y puede tener efecto redentor. Entonces, esto es muy importante. La primera ceguera es la ceguera espiritual de la falta de fe, y es la primera ceguera que debe ser sanada en nosotros. Pero existe todavía otra ceguera que es producida por nuestra soberbia. Puede que tengamos fe, efectivamente creemos en Dios, sabemos que existe un Dios, pero no hemos dejado que ese Dios habite en nuestro corazón, no hemos dejado que Jesús, manso y humilde de corazón, habite en nuestro interior. Y entonces estamos llenos de orgullo, de vanidad, de soberbia. Y el primer signo de una soberbia consumada es el hecho de no admitir los errores evidentes que cometemos. Entonces podemos decir que fácilmente nos ciega nuestra soberbia. Recuerdo que algún amigo me decía, hablándome de su esposa, que tenía una situación muy complicada con ella, porque podía él mostrarle con evidencias que lo que había hecho no estaba bien, no era correcto, y se lo podía mostrar con mucha claridad y con mucha caridad, y sin embargo era imposible que ella admitiera un error. Y esto puede pasar en cualquiera de nosotros. Nos cuesta mucha dificultad reconocer nuestros propios errores. Somos muy ciegos para eso. Pero en cambio tenemos una visión clarísima al momento de señalar los errores de los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de reconocer nuestra propia soberbia, reconocer nuestra propia ceguera, y más bien que no estemos tan preocupados fijándonos en los errores de los demás. Hay una tercera ceguera que es la producida por las ideologías. Toda ideología es reduccionista, es decir, toda ideología de alguna manera comprime la realidad, de tal forma que la realidad solo existe como yo la contemplo. Y fuera de lo que yo contemplo no puede existir nada más. Pensemos, por ejemplo, en las ideologías políticas. Pensemos en la fanatización a la que han llevado estas ideologías. Son personas que, por ejemplo, tienen un candidato con X ideología y es que encuentran que su candidato es perfecto, es inmaculado, nada de lo que haga está mal. Y por el contrario, el enemigo, el contrincante, el opositor de su candidato es un demonio completo, no tiene absolutamente nada bueno. Si de repente tú consideras que un candidato es perfecto, impoluto, santo, inmaculado, aunque te muestren errores evidentes de este candidato, y consideras que su opositor es un demonio que no tiene absolutamente nada de bueno, aunque evidentemente te muestren que ha hecho cosas buenas, entonces, amigos, podemos estar ciegos de ideología política. Uno tiene que ser amplio, uno tiene que ser más equilibrado, uno tiene que adherirse más bien a ideas que a personas. Ciertamente, incluso en el grupo de personas que apoyemos políticamente, que siguen nuestras ideas, debemos reconocer que existen errores. Nunca pongamos como dioses a los políticos, queridos amigos, nunca. Porque esto trae cegueras espirituales muy fuertes que terminan dividiendo incluso nuestras familias y acabando hasta con nuestra fe. De hecho, la fe católica es muy bella, porque la fe católica te enseña no solo a creer, sino también a pensar, te enseña a utilizar la razón. Nunca te dice que hagas algo solo por fe, siempre te dice fe y razón, precisamente para evitar una manipulación ideológica de la fe. Entonces, cuidado con estas cegueras, que podemos estar nosotros padeciéndolas aún sin darnos cuenta. Segundo, siempre habrá alguien que te critique. Le pasó a Bartimeo. Dice el Evangelio que los que iban delante le regañaban para que se callara. Amigos, lo sorprendente es que estas personas que iban adelante estaban siguiendo a Jesús. Cuando yo empecé mi camino de conversión, esperaba que todas las personas con las que me encontrara en los grupos de oración, en los movimientos, en las parroquias, fueran algo así como unos ángeles. Rápidamente me choqué contra la terrible realidad. Resulta que no todos son ángeles. Y resulta que nosotros mismos tampoco lo hemos sido siempre para las personas que han querido entrar al camino del Señor, que han querido convertirse, que han querido venir a nuestra comunidad. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, sea por un problema de carácter, sea por un problema de formación teológica, sea por un problema, qué sé yo, de envidia espiritual, muchas veces dentro de las propias comunidades
Hay personas que te van a desalentar, hay personas que no te van a animar. El Evangelio dice que estos iban adelante. Y es que puede suceder que precisamente esas personas que están más adelante en el camino del Señor sean muchas veces los que nos desestimulen. Atento, no estoy diciendo que siempre sea así. Hay gente muy adelantada, adecuadamente adelantada en el camino espiritual, que está llena de caridad y que te tiende la mano y que te ayuda, que serán parte de ese otro grupo que Jesús envía donde Bartimeo para decirle: ánimo, levántate, el maestro te llama. Esto no lo narra hoy el evangelista San Lucas, pero San Marcos lo narra con mucha claridad. De manera que, aunque hay un grupo que te va a desanimar, hay otro grupo que te va a alentar, que te va a estimular. Esto no nos puede hacer perder la paz. Tenemos que entender que en el reino crecen juntos la cizaña y el trigo. Esta es la realidad del Evangelio. Va a haber gente como cizaña que te va a desanimar, va a haber gente como trigo que te va a animar. Lo importante es que nosotros jamás seamos cizaña. Jamás seamos de aquellos que desaniman a las otras personas en el camino de la fe. ¿Qué actitud debemos tener nosotros ante las críticas? Una actitud doble. En primer lugar, humildad. Y en segundo lugar, templanza. Humildad para saber discernir con claridad qué de lo que me están diciendo, qué de lo que están criticando de mí es cierto. No podemos simplemente cerrarnos y pensar que todo lo que me critican es falso. No, amigos, muchas veces hay críticas muy bien fundadas. Entonces, con humildad debemos tratar de reconocer en las críticas que puede ser de cierto para tratar de cambiar. Si nunca admitimos una crítica como válida, jamás progresaremos en la vida espiritual, ni en la vida profesional, ni en la vida académica. Las críticas bien fundadas y bien hechas son muy importantes porque nos ayudan a mejorar. Incluso cuando a veces las formas en que critican lo que hacemos no son las correctas, pues tampoco por ello deberíamos dejar de tratar de percibir qué de cierto hay en esa crítica. Pero al lado de la humildad debe estar la virtud de la templanza. Porque puede suceder también que nos descorazonemos, nos desanimemos fácilmente con las críticas. Y entonces cualquier crítica, falsa o verdadera, puede terminar arruinando un proyecto bello que estamos desarrollando, arruinando un lindo camino de santidad. Debemos entonces con mucha humildad reconocer qué de bueno, qué de verdadero, qué de genuino hay en esa crítica, pero también con templanza saber que debemos seguir adelante, debemos seguir luchando. Como Bartimeo, debemos gritar más fuerte, debemos seguir pidiendo al Señor que nos ayude. Entonces, levantarnos con fuerza, no dejar que las críticas nos aplasten. Tercero, ¿qué quieres? Dice el Evangelio que cuando Bartimeo estuvo cerca de Jesús, el Señor le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le contestó: Señor, que recobre la vista. Amigos, qué delicadeza la de Jesús. Obviamente, Bartimeo ciego quería que el Señor le sanara, quería que el Señor le devolviera la vista. Pero el Señor, en su caridad exquisita, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Porque en el fondo muchas veces nosotros no sabemos lo que debemos pedir. Muchas veces no hemos identificado adecuadamente lo que necesitamos. Y es una pregunta que nos hace el Señor hoy a nosotros. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué le responderías al Señor? ¿Hacia dónde se inclinan tus deseos, tus sentimientos? ¿Hacia dónde se inclina tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres en este momento en tu vida? ¿Quieres lo mundano o quieres lo divino? Es decir, todas tus fuerzas las estás desgastando solamente en cosas de la tierra, en cosas temporales, no siempre malas. En ocasiones sí, pero no siempre malas. O en realidad tu corazón está más inclinado a lo sobrenatural, a lo divino, a lo espiritual, a lo eterno, sin descuidar, por supuesto, las realidades temporales. Pero puede que lo que quiera nuestro corazón, el hambre que tenga nuestro corazón, sea solo un hambre de cosas humanas, materiales, y entonces quedamos vacíos de lo sobrenatural, de lo eterno. O lo que quieres es solo para ti. ¿Quieres incrementar aquello que te hace más egoísta? O al contrario, lo que quieres es para los demás, para los otros, para tu familia, para compartir con otros. Es una pregunta importante que debemos hacernos una y otra vez. ¿Yo qué quiero? ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? Y si desafortunadamente hasta ahora mi corazón se ha inclinado exclusivamente a las cosas materiales,
a las cosas de la tierra, incluso a las cosas mundanas, pecaminosas. Hoy debo decirle al Señor, sana mi corazón, sana mis sentimientos, reorienta mi vida, porque quiero quererte a ti. Quiero que mi deseo seas tú. Quiero que tú seas mi único deseo. Que mi único temor sea perderte. Que mi única obsesión sea poseerte eternamente. Familia, y como Bartimeo pidió lo que debía, quería ver, quería que aquello que ya sucedía en su alma también sucediera en su cuerpo. Entonces el Señor le respondió, recobra la vista, tu fe te ha salvado. A mí me sorprende esto, porque el Señor no le dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Porque lo más importante que hizo Jesús en este milagro no fue solamente que Bartimeo recobrara su vista, sino que con esto salvó el alma de Bartimeo. Cuando Bartimeo abre sus ojos por primera vez, al primero que contempla es a Cristo. Y lo primero que hizo, dice el Evangelio, fue seguirle y glorificar a Dios. Y esto llevó a todo el pueblo también a alabar a Dios. Que el Señor nos sane a nosotros también de nuestra ceguera espiritual para glorificar a Dios y hacer que todo el mundo lo glorifique. Oremos. Amado Señor, nos encontramos ante tu presencia, hoy en medio de nuestra profunda ceguera. Hoy reconozco que no he visto con claridad aquello que has presentado ante mis ojos. Hoy reconozco que me falta la luz de la fe, que la soberbia en muchas ocasiones me ha cegado, que me he dejado llenar de ideologías que no me han dejado ver con claridad. Por eso te suplico que cures mi ceguera, que me dejes verte con claridad. También te suplico, Señor, que me hagas fuerte y humilde ante las críticas, que me dé la fortaleza que necesito para que las críticas no me aplasten, pero que también tenga la humildad de reconocer mis errores. Finalmente, quiero responder a la pregunta que me haces. ¿Qué quieres? Te quiero responder con esto. Te quiero a ti, Señor. Te quiero solo a ti, pues solo tú me llenas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cuál es tu ceguera? Segundo, siempre habrá alguien que te critique. Tercero, ¿qué quieres? Vamos a repetir durante el día esta plegaria. Señor, que recobre la vista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.